quiero compartir con ustedes un mensaje, no la serie que estamos estudiando. Hicimos una pausa estas semanas y vamos todavía a tener la próxima semana reiniciamos con la serie del Salmo 23, caminando junto al buen pastor. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que tiene que ver mucho con algo que se celebra en la cristiandad en esta época, particularmente el 31 de octubre. Y no es eso, no es Halloween, por supuesto que no. El 31 de octubre se conmemora el inicio de la Reforma Protestante. Todo empezó allí el 31 de octubre de 1517 en Alemania, cuando Martín Lutero hizo las primeras declaraciones para poder reencaminar a la iglesia a donde tenía que estar. Así que esto es algo sumamente importante. Nosotros somos hoy el fruto de la obra de hombres que trabajaron y algunos hasta dieron su vida en esa época, para que nosotros podamos hoy haber vuelto a la Biblia y poder recuperar mucho de lo que se había perdido. El mensaje de hoy se llama La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre y está basado en Isaías 40, verso 8. Isaías 40, verso 8 en la versión NBI dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque esto fue escrito como 150 años antes de que Dios cumpliera lo que está diciendo que va a pasar aquí. Dios está hablando de la liberación del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ni siquiera había sido llevado cautivo. Esto es algo profético. Dios inspiró al profeta Isaías y él habló algo que iba a pasar. Habló del castigo que debía de venir después de mucho tiempo de haberse apartado del Señor sobre el pueblo de Israel, pero también habló de la liberación. Y el sello de Dios en esta profecía es esto: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Porque ellos deben haber pensado, esto no ha pasado y no sabemos si va a pasar. A veces no pensamos nosotros a veces así. Yo no sé si esto en realidad va a suceder o no va a suceder. Yo sé que Dios dice que esto va a pasar, pero ¿será que sucede? ¿Será que no sucede? Pero Dios está diciendo aquí, todo va a pasar, todo se va a acabar, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Ahora nosotros oímos esto o vemos esto y lo comprendemos, pero no es lo mismo cuando nosotros podemos verlo en la historia, cómo ha hecho Dios esto. Y quiero hacer una pausa aquí para saludar a Margo y también a Paula, que están con nosotros, mi familia que viene de Guatemala. Paula es esposa de un pastor, de mi sobrino Luis Alberto, y están con nosotros. Sean bienvenidos. Y mis sobrinitos ya están allá recibiendo su clase. Muy bien, ahora veamos en la historia cómo Dios, solo una de las formas como Dios ha hecho que su palabra permanezca. Y quiero llamar su atención a este pequeño cuadro. Empezamos en este cuadro, ahí está, en el año 30 después de Cristo más o menos, con la muerte de Jesús. A partir de ahí, hasta el año 95, los apóstoles recibieron la revelación de Dios y escribieron lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, más o menos en el 95 después de Cristo, con el Evangelio de Juan y con el libro de Apocalipsis,
el canon de la Escritura se cerró. A partir de aquí la Biblia está completa y ya no hace falta nada. Entonces esta línea es una línea continua porque ya no cambia. Nosotros tenemos la Biblia y la Biblia no cambia en absoluto. Ahora, ¿qué pasó después? Veámoslo en el tiempo. Después del año 95 y hasta el año 400 fueron los que se les llamó los padres de la iglesia, no apóstoles, los padres de la iglesia, quienes estuvieron dirigiendo la iglesia, no recibiendo revelación nueva, no escribiendo más libros del Nuevo Testamento o de la Biblia, porque eso se acabó aquí, pero ellos empezaron a interpretar la Escritura y empezaron a dirigir la iglesia que acababa de nacer. Ahora quiero llamar su atención a una segunda línea, esta línea celeste que está aquí. Vemos entonces que al principio la línea celeste y la línea naranja estaban juntas. La iglesia empezó sobre la base de la enseñanza apostólica y la enseñanza era la misma. Pero poco a poco empezó a distanciarse la enseñanza de la iglesia de la Biblia, de la revelación de Dios. Ahí en este tiempo surgieron las primeras herejías. Si Jesús era hombre y Dios, o solo hombre, si el Espíritu Santo era Dios, y ese tipo de cosas. También en esa época hubo concilios de la iglesia, los concilios más importantes de la iglesia sucedieron aquí. Y más o menos entre el año 400 y 500, la iglesia romana se empezó a establecer y a subir. La primacía del obispo de Roma. A partir del año 500 ya la iglesia romana era la que dirigía todo. Y si nos damos cuenta, la separación entre la revelación o la Biblia y la enseñanza de la iglesia era cada vez más grande. Llegamos a la Edad Media, que fueron 1000 años más o menos, y durante esos 1000 años la distancia entre la revelación y la enseñanza fue más y más y más profunda. Hasta el punto de que esta Edad Media también se le llama la Edad de la Oscuridad. La Biblia estaba aquí y la iglesia estaba aquí. Algo importante, la iglesia no podía leer la Biblia. La iglesia no podía leer la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos, o la gran mayoría, no sabían leer. Eso era una constante. Para nosotros es difícil pensar porque la mayoría sabemos leer. Pero en esa época no sabían. Y los que sabían leer, muchos no tenían acceso, o la gran mayoría no tenía acceso a la Biblia. Porque la Biblia estaba en poder de las autoridades eclesiásticas, en aquellos que dirigían la iglesia. Otra cosa, la Biblia en esta época estaba traducida al latín. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego y fue traducida al latín. Y la Biblia oficial de ese tiempo era latina. Esa traducción era la que la iglesia tenía y los únicos que podían leer la iglesia eran los que estaban al frente de ella. Y no todos, tampoco, solo algunos. ¿Qué pasaba entonces con la iglesia, con el resto, con nosotros? Lo que pasaba es que se tenían que conformar con lo que sus autoridades, los sacerdotes, les enseñaban a ellos. Ellos no tenían idea de lo que la Biblia decía. Ellos solo confiaban en lo que a ellos les enseñaban. El problema es que como la enseñanza se había separado tanto de la Biblia, se empezaron a enseñar muchísimas cosas, algunas todavía persisten, que están torcidas. No son malas interpretaciones, son antibíblicas, que es otra cosa. Así las cosas, en 1517... surge la Reforma Protestante. Pasa a la siguiente, por favor. Durante la Reforma Protestante, ¿qué pasó? Se establecieron, no es que se establecieron, sino realmente se regresó a las bases correctas. Si ustedes se dan cuenta, la línea de la iglesia nuevamente sube y se apega a la Biblia. Durante la Reforma Protestante se establecieron los 5 principios que creo que la mayoría conocemos. Sola Escritura, o sea, solo la Biblia es la máxima autoridad, solo gracia, la salvación es solo por gracia, sola fe, solo por fe se recibe la salvación, solo Cristo puede salvarnos
Y la última, solo a Dios sea la gloria. Pero quiero detenerme un momentito aquí en sola escritura, solo la Biblia. Solo la Biblia. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse otra vez, a alinearse. El gran reformador Martín Lutero, aunque no fue el único, hubo otros hombres antes que él, pero Martín Lutero fue el que Dios usó, y quiero aclarar esto, fue Dios, fue la obra de Dios, levantando a Martín Lutero, haciéndolo enfrentarse a la iglesia establecida para regresar a lo correcto. Eso le costó mucho a él. Martín Lutero tuvo que vivir enclaustrado, no porque él quisiera vivir ahí, porque había una condena de muerte sobre su cabeza. Si él salía, lo iban a matar. Así que tuvo que estar enclaustrado en un castillo bajo el cuidado, bajo la protección de uno de los gobernadores en Alemania. Y para él fue un gran precio que tuvo que pagar. ¿Por qué? ¿Para poder ser famoso? No. ¿Para poder establecer estas 5 solas? No, porque tampoco fue él quien las hizo todas, aunque ahí está la base. Lo hizo porque Dios trajo la Biblia nuevamente al lugar donde corresponde. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Cuando parecía que todo se había perdido, que la Biblia se había abandonado y que ya la iglesia solo vivía de ideas humanas, Dios dijo no y levantó a estos hombres. Ahora, no crea que fue un asunto de que un día se reunieron y dijeron, hoy decidimos creer en la Biblia y dejar a un lado esto. No, hubo mucha gente que dio su vida. Mucha gente dio su vida en ese proceso para que la Biblia volviera a estar en ese lugar. Por ejemplo, John Wycliffe y William Tyndale, ellos dieron su vida para poder traducir las escrituras del latín al inglés. ¿Por qué? Porque en latín nadie las podía leer. Necesitábamos tener una traducción bíblica que todos pudieran leer. Por supuesto, hubo oposición y estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida para que usted y yo podamos tener la palabra de Dios hoy. Martín Lutero no murió, pero vivió enclaustrado el resto de su vida. Jan Hus, él trabajó en hacer una versión al checo de la Biblia latina y lo pagó con su vida. Y no es él, no son solo ellos, fueron muchos otros que dieron su vida para que nosotros pudiéramos hoy tener las escrituras en nuestro idioma. Ahora quiero decirle algo, ¿por qué Dios hizo eso en ese momento? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Unos 50, 60 años antes de la Reforma se llevó a cabo o se desarrolló el invento más grande para esa época, la invención de la imprenta, John Gutenberg en Alemania. ¿Sabe usted cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Y se llama la Biblia de Gutenberg. Todavía hay algunos ejemplares, pero estaba en latín. Entonces la Biblia servía para que estuviera en alguna iglesia puesta y que algunos pocos pudieran leerla. Pero Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam hizo primero una traducción del Nuevo Testamento al alemán y después Martín Lutero trabajó por su parte para poder tener una traducción de las Escrituras para toda la gente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros, y yo quiero decirle esto, y por eso quiero compartirlo, porque para nosotros es tan normal agarrar nuestra Biblia, si usted tiene su Biblia física, o abrir su teléfono donde hay, no sé, como 1200 versiones en idiomas distintos de la Biblia, y decir, tengo la Biblia, pero usted no tiene idea de cuánto costó que nosotros tengamos hoy esta Biblia, que tengamos el acceso a la palabra de Dios. Porque Dios cuida de su palabra, porque Dios se encarga de que se cumpla esto, que mi palabra
permanece para siempre. Pero sigamos adelante. Gracias. A regresar al cuadrito, por favor. Ahí está. Después de la Reforma, surgieron los pensadores de la Reforma. Aquellos que sistematizaron las ideas de la Reforma y empezaron a escribir libros más profundos explicando lo que se había redescubierto. Ahí está Juan Calvino, está Ulrico Zwinglio, Philip Melanchthon, Jacobo Arminio, hombres que empezaron a desarrollar esas ideas. Pero quiero llamar su atención no a ellos, sino a esto otra vez. La línea se vuelve a separar. Cuando la Biblia llegó a ser central durante la Reforma, después de la Reforma empezó nuevamente a separarse. Ahí empezaron a surgir las denominaciones, hubo un contraataque de la iglesia institucional contra la Reforma, y después de eso, en el siglo XVIII y XIX, inició y se desarrolló el liberalismo teológico, que empezó a dudar de si la Biblia era o no era sobrenatural, si era o no era la palabra de Dios, si era o no era realmente la fiel, la traducción venía de los originales, sí o no, y se empezó a dudar de todo. Y entonces, ¿qué pasó? Volvió a separarse. En el siglo XX la separación siguió más adelante, surgieron un montón de enseñanzas que tienen más que ver con el orientalismo que con la Biblia, la palabra de fe y cosas como esa, y se siguió desarrollando hasta que llegamos al siglo XXI. Y esto es nuestra época, el postmodernismo. En el postmodernismo no hay verdad, no hay verdad. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Tú tenés tu verdad, yo tengo la mía, y yo no me peleo contigo, tú conmigo tampoco, ni con vos, y estamos en paz todos. Pareciera que hay un montón de verdades. No es cierto. Solo hay una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una, dijo la verdad y la vida. Solo hay una verdad y es el Señor. Y a Jesús lo encontramos en su palabra. Ahora pasó otra cosa. Siglos antes, la iglesia no tenía acceso a la Biblia y la iglesia no leía la Biblia. Ahora tenemos versiones en español, Reina Valera, NBI, NTV, LBLA, NBLA, un montonazo. En inglés hay un montón, hay en varios idiomas, gloria a Dios por eso. El problema no es acceso a la Biblia. Usted en su Biblia, en su aplicación de la Biblia, en el teléfono tiene a saber cuántas versiones, en diferentes idiomas. El problema ya no es acceso. El problema es que ahora la iglesia no quiere leer la Biblia. Ese es el gran problema. Y otra vez vamos en esa misma descendente, la distancia entre lo que es la Biblia y lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Porque la iglesia no lee la Biblia, mis hermanos. Tenemos acceso a ella. Hubo gente que murió por eso. Dios levantó a hombres a hacer esa gran labor y nosotros no apreciamos lo que Dios ha hecho. Y eso es un problema terrible. Eso es un problema terrible. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la bendita palabra de Dios, no la leamos, no la estudiemos? La palabra de Dios permanece para siempre. La pregunta creo que es, ¿yo permanezco en la palabra? Él hizo su parte, su palabra permanece. ¿Yo permanezco en la palabra? Quiero leer Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Le hablaron a Jesús los fariseos y le preguntaron, o mejor dicho, lo estaban cuestionando y atacando. Jesús estaba en Jerusalén en ese momento. Los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los saduceos, estaban atacándolo a él porque querían destruirlo.
lo paradójico de este asunto es que los que debían conocer lo mejor fueron los que precisamente lo mataron. Los que habían estudiado las Escrituras por mucho tiempo, que habían sido formados desde niños para hacerlo, fueron los que estaban en contra de Jesús y querían destruirlo. Y entonces, cuando los fariseos en este caso se levantan contra él y lo cuestionan y lo cuestionan y lo cuestionan, Jesús les dice estas palabras: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y ahí Jesús no les dijo, están equivocados, tienen razón. Ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pero entonces viene Jesús y dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. En este capítulo, si ustedes lo leen, léanlo en casa, se van a dar cuenta que los fariseos le estaban preguntando, bueno, ¿y por qué tenemos que creer en ti? ¿Qué garantía nos das de que tú eres quien dices que eres? ¿Cómo es posible que nosotros podamos creer si no sabemos ni de dónde vienes, no sabemos dónde estudiaste, bajo qué rabino estudiaste, de qué escuela eres, si eres fariseo, saduceo, qué? No sabemos quién eres. Y Jesús les dice, quien da testimonio de mí es Dios, el Padre. Literalmente, cuando Jesús se bautizó, ¿qué pasó? ¿Se acuerda? El Espíritu Santo descendió como paloma y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Jesús también les dijo, mis obras anuncian quién soy. ¿Quién había hecho lo que hizo Jesús? O mejor dicho, ¿quién ha hecho lo que hizo Jesús? Nadie. Era innegable que Jesús venía de Dios. Pero los fariseos querían una demostración o querían una garantía. Y Jesús les dice, en las Escrituras que ustedes leen porque creen que encuentran la vida eterna, así es, ellas dan testimonio de mí. Pero oiga lo que dice después, verso 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aunque es diferente realmente lo que está pasando ahí, pero yo quiero centrarme en estas palabras. Ustedes no quieren venir a mí. Ellos tenían todo. Ellos estudiaron las Escrituras, no todos lo hacían, ellos lo sabían. Habían visto con sus ojos lo que pasó cuando Jesús se bautizó. Oyeron la voz, probablemente, de Dios hablando y dando testimonio de Jesús. Vieron las sanidades, los milagros que Jesús hacía, pero no quisieron creer. Nosotros hoy, mis hermanos, tenemos las Sagradas Escrituras y no queremos estudiar la palabra. No queremos conocer al Señor. Nos conformamos como fue antes de la Reforma, en que otro nos diga lo que este libro maravilloso dice, y no yo. Permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien me diga y que me muestre su camino en este libro maravilloso. En ese punto nos parecemos a los fariseos de esa época. No es un asunto de oportunidad, como antes fue en la iglesia, sino es un asunto de voluntad. Y yo quiero rápidamente, en el tiempo que me queda, darte 3 razones por qué debemos amar y estudiar la Biblia. Y estoy diciendo amar y estudiar la Biblia, porque eso es lo que necesitamos, amar la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. No funciona así. Debemos de amar su palabra. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Y esta es la primera razón. Porque no podemos amar a Dios sin conocerlo. Sencillamente, no podemos amar a Dios sin conocerlo. Y déjeme leer Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Dice la Biblia, maestro, nuevamente los fariseos, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, ¿por qué le preguntaron esto? La razón, y esto se explica en el capítulo, porque querían encontrar una razón para acusarlo.
Estaban viendo cómo lo acusaban, estaban viendo si dice esto malo o dice aquello, lo vamos a acusar y la gente se va a poner en su contra y lo vamos a matar. Eso buscaban. Cuando le preguntaron, Señor o Rabí, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Lo que ellos querían saber en realidad era cuál de los 613 mandamientos que los fariseos o los rabinos creían que existían, 613 mandamientos, ¿cuál de esos era más importante? ¿Por qué querían ellos saber la opinión de Jesús? No querían saber eso. Lo que ellos querían era, si dice que es el número 1, le vamos a decir, pero hay 612 más que tú desechas. Si él dice el 50, hay otros 612 que no quieres. Si él dice lo que estaban buscando era cómo acusarlo. Eso era lo que ellos querían, nada más. Pero Jesús, con la sabiduría de él, le responde, no, ¿cuál de esos 600 es el importante? Sino se fue a la base de todo, el principio de todo. Y Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora Jesús está citando directamente las Escrituras. Está citando la ley. Está citando la oración que los judíos todavía hoy hacen cada día. Pero Jesús los lleva entonces a la pregunta de cuál es el mandamiento más importante. En lugar de irse por las ramas, Jesús se va a la base y les dice esto. Y él dice, ámalo con todo el corazón, que es el centro de nuestros afectos y de la voluntad, con toda el alma, el ser interior, lo más profundo de nosotros, y con toda la mente. Esto se refiere al intelecto. A veces pensamos que amar a Dios es sentir algo y es estar tan eufórico que danzamos o levantamos las manos o lo que sea. Y eso está bien, por supuesto que a veces Dios nos toca de tal manera que no podemos menos que actuar así. Claro que sí. Pero no es eso todo lo que significa amar a Dios. Amar a Dios tiene que ver con nuestra mente. Tiene que ver con lo que hay adentro de nuestra mente, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros conocemos. El pastor John Piper lo dice de esta forma: no podemos amar a Dios sin conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios es a través del uso de nuestras mentes, con el poder del Espíritu. Entonces, amar a Dios con toda tu mente significa utilizando todos tus poderes de pensamiento para conocer a Dios de la manera más plena posible, para apreciarlo por todo lo que Él es. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Algunos dirán, sí, pero pastor, hay que orar y hay que tener comunión, hay que ayunar. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo sabe usted cómo orar? ¿Cómo sabe usted lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? ¿Cómo sabe usted lo que le puede pedir a Dios y lo que no se le puede pedir? ¿Cómo? En la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted cómo vivir su vida para agradar a Dios si no es a través de la Biblia? ¿Cómo? No hay manera, no hay forma. Necesitamos conocer al Señor a través de la Biblia. Y no lo vamos a conocer, mis amigos, si no leemos la Biblia. Y quiero decirle algo. Cuando estoy hablando de leer la Biblia o de estudiar la Biblia, no me estoy refiriendo a leer el post que alguien puso en Facebook un día. El Señor te bendiga y te guarde. Está bien, compártalo, no hay problema, léalo. Está bien. Y a veces le refresca a uno el corazón esas palabras. Pero no estoy hablando de eso, es ir, sentarse, abrir la Biblia, leerla y pedirle al Espíritu Santo que te hable.
La parte que los mensajes como este tienen en la vida del cristiano son importantes, sí, claro que sí, porque para eso Dios puso maestros en su iglesia. Pero nada sustituye el que usted pueda abrir su Biblia y que pueda leer la palabra y que Dios le hable a usted y que usted conozca al Señor de una manera más profunda. Esta hermana, Jen Wilkin, lo dice así: el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y déjeme ponerlo de esta manera. Yo amo a mi esposa. Yo sé que me está viendo, por eso le tiro el beso. Yo amo a mi esposa. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sabe ella que yo la amo? Porque yo la conozco. Y porque la conozco, la puedo amar como ella quiere. Yo sé cómo le gusta el café, la temperatura, la cantidad de azúcar, la leche. Yo sé qué tipo de té le gusta, yo sé cuándo le gusta. Yo sé cómo le gustan los huevitos. Yo sé qué perfume le gusta, yo sé qué colores le gustan. Y como yo la conozco, yo le puedo expresar mi amor de esa manera. Y cuando yo lo hago y le preparo un cafecito, ¿verdad? Ella lo disfruta porque sabe que se lo hago con amor. ¿Y cómo lo sabe? Porque hago lo que a ella le gusta. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios si no sabemos lo que Dios ama? ¿Cómo podemos nosotros confiar en Dios si no sabemos en qué confiar acerca de eso? No hay otra forma más que estudiar las Escrituras. Oseas, el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 1. Él dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende o está en contra de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque está en contra de Dios en el Antiguo Testamento, en ese tiempo específico. Porque no hay verdad. Imagínense que en el Israel del Antiguo Testamento Dios dijo esto, donde había relativa verdad, y hoy que no existe la verdad según muchos, ¿qué diría Dios? Pero déjame terminar, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces después Oseas da una lista de pecados que demostraban que no había conocimiento de Dios. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidio tras homicidio. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es vital, mis amigos. Es muy importante. Filipenses 1, 9 al 11. El apóstol Pablo dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más. El amor, ¿pero en qué? En conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Resalto esta frase: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Porque a Dios no se le ama como yo quiero. A Dios no se le ama como sea. A Dios se le ama como Él quiere ser amado. ¿Y cómo sabemos? Nuevamente, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. A través de las Escrituras, mis amigos, llegamos a conocer a Dios y así podemos amarlo correctamente. Hazte la pregunta: ¿estoy amando a Dios correctamente? ¿Estoy amando a Dios correctamente? ¿Estoy viviendo para el Señor como Él espera que yo lo haga? Esa es son buenas preguntas que debemos responder. Pero sigamos adelante. Una segunda razón. 2 Timoteo 1,
capítulo 8, segunda Timoteo 1, del verso 8 al 10. Segunda Timoteo 1, del 8 al 10. Perdóneme que me siente un ratito. Dice la palabra, Pablo escribiéndole a Timoteo: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entendamos esto. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo era su discípulo. Timoteo había viajado con Pablo. Él conocía lo que Pablo enseñaba. Él había visto los milagros que Dios hacía a través de Pablo. Él había sufrido también con Pablo. Pero ahora Dios lo estableció a él solo. Ya no con su mentor, ya no con Pablo. Ahora era Timoteo el que estaba al frente de una congregación, al frente de una iglesia. Y lógicamente la labor es una labor muy grande. Timoteo era un hombre joven. Ahora, joven no es de 15 años, probablemente tenía unos 30 años, que en esa época era ser joven. O sea que hasta esa juventud de la Biblia la pasé yo hace rato. Pero era un hombre joven. Y ante toda la oposición que él estaba enfrentando, sin duda alguna, estuvo temeroso y también era tímido en algunas cosas. Y entonces Pablo le llama y le dice: no debes de ser así, no tienes por qué ser así. Ahora, interesante. Pablo no les dice: no tienes que ser tímido, tienes que cumplir la obra que Dios te dio. Y le dijo: vamos, 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 Timoteo, arriba porque tú puedes. Eso no dice ahí. Tampoco le dijo: Timoteo, este es tu mejor día en la vida. Esta es la mejor versión de ti mismo, así que vamos adelante y camina. Tampoco le dijo: Dios quiere que seas exitoso y fuerte, Timoteo, vamos arriba, Timoteo, vamos con todo, vamos, Dios puede. Tampoco le dijo: tú puedes conquistar, arriba, vamos. Todos esos son mensajes que se oyen hoy en los púlpitos, todos esos. Esta será tu mejor vida ahora. Lo que tú necesitas es recordar que eres un campeón. Pero eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo para animarlo? Le presentó el Evangelio. A veces nosotros creemos que el Evangelio es para compartir con quienes no conocen de Cristo. Sí, pero no solo para ellos. El Evangelio es para usted y para mí. Veamos rápidamente el pasaje. En lugar de decirle ánimo, le dice: Timoteo, recuerda, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida eterna y nos llamó a una vida de santidad. O sea, recuerda eso. No, tú no estás perdido como estuviste antes. Tú no estás hecho a un lado. Tú fuiste salvado. Eso te debería dar fortaleza, eso te debería de animar, porque Dios te dio a ti salvación. Uno. Segundo, no fue por nuestras propias obras. Éramos incapaces de lograrlo por nuestros propios medios. Estábamos irremediablemente perdidos. Dios nos salvó no por nuestras propias obras, dijo el apóstol Pablo, y le está recordando a Timoteo: Timoteo, no son tus fuerzas. No tienes que ser el más fuerte, el más grande, el más listo. No, es por gracia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él te salvó. ¿Qué más grande muestra de gracia de Dios que la salvación? Pero Pablo sigue animando a Timoteo y le dijo: nos salvó
no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, su gracia soberana. Él te escogió y Él te fortalece. Después le dijo, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Oiga lo que está diciendo. Otra vez, no le está diciendo, ánimo, ánimo, tú puedes, tú eres un campeón, un conquistador. Le está diciendo, antes del inicio del tiempo, Dios te escogió a ti. Tú eres un escogido de Dios. Dios te puso donde estás. Dios te salvó, te da una vida, te ayuda a vivir una vida santa, porque Él tiene un propósito para ti. No lo olvides, eso es lo que te debe impulsar a ti para hacer lo que tienes que hacer. Y sigue diciendo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Es el Evangelio. Es exactamente el Evangelio lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y le está recordando que es por medio de Jesús que nosotros recibimos vida, pero es por medio de Jesús que Él puede hacer su obra. Cuando uno está sirviéndole al Señor, vienen momentos de desánimo, sí. Y lo que uno quisiera realmente es una palmadita en la espalda. Juan Carlos, ánimo, Juan Carlos, vos podés, dale, seguí adelante, hijo, dale. Pero tenemos que ir a la Biblia y la Biblia nos recuerda quiénes somos en Dios. Y entonces eso nos debe de afirmar a nosotros. Y sigue diciendo Pablo, porque Cristo Jesús, quien destruyó la muerte, fue con su sacrificio que la muerte, el gran enemigo de la humanidad, fue destruido de una vez y para siempre. Casi que Pablo le está diciendo, Timoteo, no te preocupes si te matan. La muerte no tiene poder. Querido hermano, que no te dé miedo morirte. La muerte no tiene poder sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios, la muerte no tiene poder sobre ti. Porque después de la muerte viene la vida con Cristo, la vida eterna. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y dice, finalmente, y sacó a la luz la vida incorruptible. ¿A qué se refiere? Se refiere a la resurrección de Jesús primero y la resurrección de los santos después. Casi que le está diciendo, Timoteo, no te olvides quién eres. Dios te salvó, no por tus obras, fue por la de Cristo. Y esa obra de Cristo, esa gracia, es la que te sirve a ti para ser valiente, para predicar la palabra. Fue por medio de Jesús que venció la muerte, que te amenacen de matarte. Timoteo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Es como que Pablo dijera, aunque estoy aquí mezclando, para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y también dijo, no sé qué hacer, si quedarme para bendición de ustedes o mejor irme con mi Señor. Y la muerte, no importa. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Con el Evangelio lo está fortaleciendo. ¿Y dónde está el Evangelio, mis amigos? En la Biblia. No necesitamos oír mensajitos de esos. Tú puedes, eres un campeón. Dios va a hacer grandes cosas contigo. No necesitamos, amigos. En la Biblia está lo que necesitamos. No necesitamos, esos no son ni siquiera mensajes de la Biblia. Ni siquiera, la mayoría ni siquiera lo son. Nosotros necesitamos ir a la Biblia y en la Biblia Dios nos va a fortalecer. Porque nuestra fe se fortalece con su palabra. Porque muchos de los cristianos sufrimos por gusto, porque no conocemos la Biblia, no conocemos al Dios de la Biblia. Nuevamente el pastor John Piper dice esto: la cura para los cristianos débiles es una doctrina de mayor peso. No necesitamos un abracito, aunque por supuesto un abrazo muchas veces es muy importante. Muchas veces que alguien te dé el hombro para llorar es importante. Que alguien te dé un abrazo cuando tú estás necesitándolo es importante. Sí, pero mensajes del tipo,
Dios te ama y Dios va a hacer grandes cosas contigo. No te preocupes, porque Dios sufre contigo, porque Dios te levanta, porque Él estuvo caído alguna vez y Él te levanta. Mis amigos, perdónenme, pero eso no es el Evangelio. Jesús no es un muñequito de felpa para abrazar. Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes que va a volver por su iglesia. Ese es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y si no lo conocemos, otra vez, es porque no leemos la Biblia. Nuestra fe no necesita palabras bonitas, necesita la doctrina que está en la Biblia. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este pasaje, el autor de Hebreos está refiriéndose a cuando Israel estuvo a punto de entrar a Canaán y no entró, porque no tuvieron fe. Estuvieron en la frontera, pero no se atrevieron a entrar porque no tuvieron fe. Y el escritor de Hebreos está diciendo aquí: hay un descanso para todos nosotros. Y no es un descanso en una tierra que se va a acabar un día. El descanso es Cristo. La tierra prometida, mis amigos, es Cristo. Israel, en el Antiguo Testamento, recibió una promesa de llegar a la tierra prometida donde iban a recibir descanso. Sin embargo, lo más importante no es la tierra como tal. Lo más importante es que esa promesa nos guía a nosotros hacia Cristo. Porque donde nosotros recibimos el total descanso es en Cristo, no es en esta vida. Por eso es que todas las enseñanzas que te dicen acumula dinero y sé exitoso y feliz no sirven, porque todo se acaba. Lo único que no se acaba es la eternidad con Cristo. Y entonces el escritor de Hebreos está diciendo: podemos entrar a ese descanso por medio de Cristo, la salvación. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Será que la palabra de Dios es viva? ¿Qué dice Isaías 55:11? No está ahí, solo los menciono. Dice que mi palabra no volverá vacía. ¿Por qué? Porque está viva la palabra de Dios. ¿No le ha pasado que de repente usted escucha una palabra o abre su Biblia o escucha un mensaje y Dios le habla? Y es la palabra de Dios que hace algo en usted, porque la palabra de Dios es viva. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, Él dijo: la semilla es la palabra. Y cuando la palabra llega a buena tierra, da fruto abundante. Si mi vida no está dando fruto y buen fruto, mi problema está en el corazón, porque yo no soy buena tierra. No, es que yo no tengo semilla. Si usted la tiene, tal vez es porque no está sembrando la semilla en la tierra. Un cristiano que no estudia la Biblia, mis amigos, tiene una fe raquítica y endeble. Raquítica es flaquita y endeble es débil, incapaz de soportar las tormentas de la vida. Si cuando vienen las tormentas a mi vida yo siento que me quiebro, no necesito, bueno, sí, un milagro, sí. Pero en realidad a veces Dios no hace ese milagro. Lo que Dios está queriendo o lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Ya no le voy a decir. Si mi fe es débil, es porque yo también tengo una falta o una deficiencia en mi estudio de la palabra de Dios. Y una última razón, ¿por qué debemos atesorar y leer la Biblia? Porque escudriñar la Biblia te libra de caer en el error.
porque escudriñar la Biblia te libra de caer en el error. Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos 17, 10 al 12. Dice: e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Ahí empezó a haber frutos de su predicación. Empezaron a convertirse los judíos, que eso era el primer target, el objetivo, gracias. El primer objetivo, el público objetivo de su predicación. Pablo siempre llegaba primero a la sinagoga y después de la sinagoga enseñaba a los demás. Y en Tesalónica empezó a haber fruto, pero hubo también un grupo de judíos que se levantaron en contra e hicieron tal escándalo que casi agarran a Pablo y a Silas presos para meterlos a la cárcel y posiblemente matarlos. Así que los creyentes de Tesalónica los sacaron y los llevaron a una ciudad que estaba como a 50 kilómetros, que se llama Berea. Ahora, en esa ciudad, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no es raro encontrar iglesias que se llaman Berea. Yo conozco un montón de iglesias Berea. Si usted entra a Google y pone ahí iglesia Berea, se va a dar cuenta de un montón de iglesias que se llaman así. ¿Por qué? Porque los de Berea eran personas que tenían los judíos de Berea eran personas que tenían una disposición de corazón para recibir el evangelio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estaban deseosos, estaban dispuestos a ser enseñados, querían ser enseñados, como muchos hoy. La gran diferencia de los bereanos con otros, y está en el versículo 11. Recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día escudriñaban las Escrituras. Ahora, pongámonos en contexto. Si yo le digo escudriñen las Escrituras, usted dice sí. Y usted agarra su Biblia en su casa, ora, abre su Biblia, lee un pasaje, medita en él y eso está bien. O si usted usa una aplicación en su teléfono, lo hace igual. En este caso no era así, porque nadie tenía una Biblia. Bueno, cuando habla aquí de las Escrituras, está hablando específicamente del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento, no es la Biblia, es el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento no crea que todas las familias tenían uno. No era común. De hecho, los rollos de las Escrituras, muchas veces, muchas sinagogas donde se reunían ellos, no las tenían completas. Algunos tenían solo la Torá, la ley, otros tenían solo los profetas y la Torá, o tenían los escritos, que era la división hebrea, y la Torá, pero no, algunos no la tenían completas, otros sí, pero no cualquiera podía entrar. Con permiso, vengo a ver el rollo del profeta Isaías, porque Pablo acaba de hablar de una profecía de Isaías y quiero verificarla. No era así. Cuando está hablando de que ellos escudriñaban cada día las Escrituras, lo más probable es que está hablando que ellos se reunían y entonces el maestro abría las Escrituras, era el único que lo podía hacer, y entonces juntos estudiaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Seamos honestos. ¿Cuántas veces que yo he predicado aquí, usted va a su casa, abre su Biblia y se da cuenta si lo que yo le dije es cierto? Seamos sinceros. Y no lo digo para que desconfíe, lo digo para que lo haga.
¿Por qué? ¿Quién le garantiza a usted de que yo le estoy enseñando correctamente? ¿Quién? No, pastor, es que usted mire es bien hablador, entonces de plano que sí. No. Usted es buena gente, pastor. Ya quisiera, pero no, tampoco. ¿Por qué? Realmente, usted no tiene por qué creerme a mí. Usted tiene que ir a su Biblia y leer si la Biblia dice lo que yo le dije a usted. Si la manera como yo interpreté un versículo, un pasaje, es la manera correcta. Y si no lo hacen, le agradezco por el voto de confianza, de verdad, no critico, no peleo, gracias, pero hágalo. Y si en algún momento usted encuentra que yo dije algo que no es correcto, venga conmigo y me lo dice. Yo no tengo ninguna corona ni estoy en ningún altar para que no me pueda decir lo que usted piensa. Dígamelo. Y si yo estoy equivocado, yo le voy a agradecer con todo mi corazón que usted me saque del error. Pero pensemos en otro montón de influencias que nosotros tenemos. ¿Estamos realmente seguros de que lo que nos enseñan es cierto? ¿Estamos seguros de que mi palabra tiene tanto poder que si yo hablo, lo que yo digo se cumple? Que si yo le digo a Alberto, ese dolor que tenés en la mano cuando tocas el bajo, yo digo que te sanas en el nombre de Jesús. Yo creo que eso va a pasar. Yo tengo tanta fe que así será. ¿Usted está seguro que eso es cierto? Yo le voy a decir, yo estoy seguro que no. Porque mi palabra no tiene poder de nada, mis amigos. Pero eso es lo que se enseña hoy. Declárelo, declárelo y va a pasar. Mentira. No es cierto. Porque mi palabra no es la que se cumple es la de Dios. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Pero mi palabra no tiene poder alguno. No, pastor, es que mire, la Biblia dice, y Ricardo usó ese versículo la semana pasada. Sí, la semana pasada, el que dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y comerá de su fruto el que la ama. ¿Cómo se interpreta? Ricardo lo hizo muy bien, lo interpretó como es. Pero ¿cómo lo interpretan muchos? Es que usted tiene el poder de la vida. Si usted habla vida, va a haber vida. Pero también si usted habla muerte, habrá muerte en otro lado. No es cierto. Lo que está hablando es lo que dijo Ricardo. Las relaciones. Usted puede levantar a alguien con sus palabras o destruirlo con sus palabras. Nada más. Pero ¿cómo sé yo eso? Porque yo estudio la Biblia. ¿Cómo sabe Ricardo eso? Porque él estudia la Biblia. Y espero que usted también. Y que cuando nosotros nos paremos aquí y compartamos, usted esté seguro que lo que le estamos diciendo es cierto, porque usted conoce la Biblia. Yo trabajé en un banco por años y en esa época, bueno, en Guatemala todavía la moneda oficial es el quetzal y el dólar sí circula, pero no es como aquí, que para nosotros los dólares son la moneda del día. Allá no. Allá cuando llegaba alguien con dólares o llega alguien con dólares, el banco se los compra. Ahora todos conocemos el asunto de los dólares falsos, hay un montón. Y a nosotros nos enseñaron a diferenciar un dólar falso de un dólar verdadero. O mejor dicho, a un verdadero de un falso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No nos dieron una vez un manual para decirnos, miren, los billetes falsos tienen esto, los billetes falsos son así, los billetes falsos no sé qué, los billetes falsos esto, los billetes falsos aquí. ¿Sabe qué hicieron? Nos sentaban y nos decían, este es un billete verdadero, obsérvalo. Y uno, ajá, ya lo vi. ¿Seguro? Sí, ya lo vi. Ajá. ¿Y este billete es verdadero o es falso? No, este es bueno. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque sí, es bueno. Ajá. Comparémoslos. Cuando comparábamos el verdadero con el falso, saltaba a la vista. A nosotros nos enseñaron a conocer los billetes buenos. De tal manera que cuando
nos presentaron, porque sí me pasó, algún billete falso. ¿Qué pasaba? Lo podíamos detectar así. ¿Por qué? Porque conocíamos el verdadero. Amigos, hay tanto mensaje falso que se está predicando hoy, desgraciadamente. Y lo más triste del mundo es esto. Hay muchísima gente detrás de esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la Escritura. Escudriñar la Biblia te libra de caer en el error.